Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor. A todos los que nos ven por este medio, hoy tenemos el privilegio de contar la historia de la llegada del Evangelio a esta región. Hace 100 años llegó el presbiterianismo a esta región. Nuestro hermano Pastor Hugo Esponda, quien le dio el privilegio Dios de escribir 2 libros acerca de la historia de la iglesia, él escribe y dice: primer culto religioso. En esa fecha de grata memoria, el 16 de mayo de 1919, pocos meses después de su conversión, se celebró el primer culto religioso con la asistencia de 5 personas. Hoy, 16 de mayo de 2019, nos alegramos de haber llegado a esta fecha y conmemorar 100 años de haber llegado el Evangelio, 100 años de haber celebrado el primer culto, 100 años cerca de Dios y Dios cerca de nosotros. Tenemos el privilegio de contar con nuestro hermano Pastor Hugo Esponda, historiador, y que en esta ocasión nos va a contar la historia de cómo surgió la llegada del Evangelio a la región de Cascam, a la región de Independencia, Margaritas, Comitán y Trinitaria. Hermano, muy buenas tardes. Cuéntenos, hermano, cómo se dio esa hermosa historia de la llegada del Evangelio acá. Sucede que en el siglo pasado, por ahí del segundo decenio del siglo pasado, 1910 a 1920, muchas personas de esta zona, de estos 3 lugares que se han mencionado, Comitán, Margaritas, Independencia, Trinitaria, había tiempos en que necesitaban ir a otros lugares a proveerse de fondos económicos para el sostén de la familia, para mejorar la familia, la vida, el estatus de la vida de la familia. Y en esos momentos hacían peregrinaciones largas de hasta 8 días de camino a pie, cargando sus lugares, sus instrumentos de descanso, como son una maleta y todo lo necesario para sobrevivir. 8 días de camino para llegar desde esta zona hasta la zona de Tapachula, la zona cafetalera. Sucede que en el año 1918, 2 personas de 2 comunidades vecinas, una de Cascam, municipio de Comitán, y la otra de Yognajap. El de Yognajap se llamó Pablo Espinosa y el de Cascam se llamó Emiliano López Hernández. Estas 2 personas se pusieron de acuerdo para ir a la zona cafetalera a trabajar y emprendieron el viaje. Tenían que caminar, como ya dije hace unos momentos, tenían que caminar largas distancias, pasar por diversos lugares áridos, lugares de montañas, cruzar ríos, pasar poblaciones. Tenían que pasar por Trinitaria, bajaban hacia la parte de Comalapa, el Valle de Grijalva, pasaban por Comalapa, llegaban hasta
Matenango del Valle, Mazapa de Madero, Motocintla. Pues ahora ya vamos llegando ya a Comalapa, ¿verdad? Sí, Lugar muy peligroso también, muy peligroso. muy peligroso. Entonces a ver si podemos llegar hasta Matenango, Ay, vamos a hacer todo lo ¿sí? posible. Para llegar hasta allá Sí, y quedarnos de donde haya pues gente, sí, porque es peligroso. por los peligros pues, ¿verdad? Y de ahí volvían a subir nuevamente hacia un poblado llamado Tuiscum. De ahí tenían que caminar todavía muchas leguas para llegar a la zona cafetalera ya en la zona del municipio de Tapachula. Bien, estos viajes lo hacían a pie, los que más podían y que eran muy pocos, lo hacían a caballo. Sin embargo, era más difícil a caballo que a pie por los lugares que tenían que atravesar. Lugares de peligros de asaltos, peligros de animales ponzoñosos como son serpientes. Véngase aquí, mejor por acá. Está bueno. Tenían que aventurarse a pasar noches Así está muy bajo la bonito. lluvia. Está bien. Está ¿Por qué no nos recomendado. presionamos antes de dormir? Está bien, Presionemos sí. Por la señal de la Santa Cruz. de nuestros enemigos. Otro de los grandes riesgos que tenían que aceptar era atravesar los afluentes del río Grijalva y el mismo río Grijalva en su principal afluente, 5 veces tenían que atravesarlos para poder llegar hasta donde se proponían. En esos viajes descansaban desde luego en las noches. Emprendían nuevamente al siguiente día el camino. Y hasta que llegaban al destino que se habían propuesto. Estando allá, uno de ellos llegó a la finca Mexiquito. Bueno, la finca se formó en 1895 con el nombre Mexiquito y estuvo creo yo, durante 30 años de un propietario originario de Frankfurt, Alemania. Y en esa época el personal mayordomo eran de origen alemán. En esa época llegó el señor en 1918. Y la otra llegó a la finca Santa Rita. Ambas fincas eran fincas cafetaleras. Estando en esos lugares, ya trabajando entre los trabajadores, tapiscadores o cortadores de café, habían algunas personas que ya tenían conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Una de ellas se contactó con el señor Emiliano López Hernández y tras algunos días de conversación, él al fin accedió a escuchar más bien el Evangelio y llegó el momento en que él con todo su corazón abrazó el Evangelio de Jesucristo y se hizo en esa ocasión el milagro de la transformación de la vida, porque eso es lo que es el Evangelio. Porque él dice en su palabra que cuando él formó al hombre lo hizo a su imagen y por eso nosotros valoramos también habernos. Pues eso es, que usted fue, pero yo si no, disculpe usted, pero sí, no me puede usted convencer porque nosotros tenemos una creencia pues de mis padres y no tenemos por qué cambiar. De manera, para darnos la verdad, porque ya siendo religioso deja uno todo, las bebidas, los compadres, las amistades y todo eso. No lo veo que sea usted feliz. Pero eso es una vida terrenal, ¿verdad? Que es estar que compadres, que amigos, ¿verdad? Pero no es bueno, porque imagínese, si a usted le costó 8 días para venir a ganar unos centavos para la familia, y lo que gana, pongamos ahí en usted que dice que es católico, no puede haber un cambio en su vida, porque
en esto, ahí se ve que lo que uno gana, en un momento lo acaba uno también con los amigos, y por eso es que es costoso. Eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, dice, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Él está ofreciendo una vida eterna. Pues, fíjate que anoche estuve pensando en esto, de lo que me has platicado. Hablando la verdad, estuve pensando de que es importante, hablando la verdad, de lo que usted me ha dicho. Pero también para la familia, ¿verdad? Porque ya dejará todo. Por eso lo he estado pensando, porque entonces. este mundo, ¿verdad? Y lo he pensado, hablando la verdad. Y pues estoy dispuesto, ¿verdad?, a aceptar a Cristo. Usted, como dice usted, que es necesario aceptar a Jesucristo como el único Salvador de nuestra vida. Pues estoy dispuesto. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. El otro, en la otra finca, también tuvo contacto con personas que ya conocían el Evangelio. Pero aquí estamos ya de nuevo. Y sí, otra vez vamos juntos trabajando. Pues otra vez. Okay. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da ese día tan hermoso para poder De veras, trabajar. ahorita está claro. Sí, ¿ya ha pensado siempre lo que le dije ayer? ¿Sí? Mira usted que quedé pensando en lo que me dijo usted, pero hecho de ver que no, es que el sacerdote nos ha aconsejado mucho que no debemos de escuchar a otras personas que nos vayan a perturbar nuestra religión. Por eso es que no sé. Pero de acuerdo como me estuvo usted contando, mira usted que en la noche tuve un sueño, que alguien me volvía a hablar. Entonces por esa razón es de que lo quedé pensando y todavía dije, ¿qué paso puedo dar para poder tener una seguridad de la salvación? Mire, la salvación, Jesucristo dice que Él por amor vino a este mundo. Al entender esto, usted va a ver que es un cambio, la familia va a ser feliz. Entonces, para usted, lo que necesita es que usted se arrepiente. Pues por eso es de que me quedé pensando y digo, pues qué bueno que nos volvimos a encontrar. Ahorita pues yo mi pregunta es esa de que cómo podemos hacerle y pues yo pienso que sí voy a procurar. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Estando allí, ambos se convirtieron. Al llegar el señor Emiliano López a Cascam, pocos días después su esposa enfermó y enfermó de gravedad. Cuando el señor, que ya ahora era también convertido, el señor Pablo Espinosa de Yocnajab, oyó de la prueba que estaba pasando su compañero de trabajo y también de nacimiento en la fe, oyó de ese problema que pasaba y bajó a Cascam, llegó allá a consolar y a fortalecer al hermano Emiliano. Pero lo que sí siento, Sí, pues hablando la verdad, la Biblia dice, hermano, yo que acá no conozco mucho, pero la Biblia dice que agradable ante los ojos de Jehová son los que mueren en el Señor. Eso así sí, dice la Biblia. sí. Y como ahí que me llena de esperanza, ¿verdad? De que para mi esposa
hay una esperanza para ir Hay a la una resurrección. esperanza porque ya se pasó. Claro, en lo físico, ¿verdad? Como Sí. compañerismo, como matrimonio. Pues sí me siento triste, hermano. Sí, pero claro, gracias sí. a su apoyo de usted, Sí, pero es lo que le vengo a consolar. Y Vamos le a- sigo diciendo, tenga este paciencia. vamos a seguir adelante. Sí, vamos a en seguir la obra adelante. del Señor, ¿eh? Sí, correcto. Cuando llegó esta persona, el hermano Emiliano, recientemente convertido, sintió un gran alivio, un gran apoyo, porque se dio cuenta que no estaba él solo en la nueva fe, en la nueva vida. Tenía compañeros y ambos iniciaron allí la labor de comunicar la palabra de salvación a los habitantes de las comunidades. Y fue un 16 de mayo del año 1919 cuando en Cascán tuvieron su primer culto, primera reunión formal para alabar a Dios, para leer la palabra de Dios, para motivarse con esa palabra de vida. Se entrevistaron con los dos líderes, tuvieron alguna conversación y en esa conversación los hermanos Espinosa y López pues estuvieron de acuerdo en tener un diálogo, por no decir una discusión del evangelio o de la religión con el sacerdote, con esta condición de que si les convencían que estaban equivocados con la palabra de Dios en la mano, si la palabra de Dios les convencía que habían errado el camino, estaban dispuestos a regresar. De otra manera, no habría posibilidad de que regresaran ellos a la religión que habían dejado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpe usted, señor sacerdote, los invitó usted y aquí estamos para platicar con usted. Pablito, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, por la gracia de Muy Dios. bien, qué bien. Pueden tomar asiento. Vamos a platicar ahorita. Padrecito. Muy bien. Pablito, sabemos algo de ti que parece que tú ya estás cambiando, dejando la tradición de la Iglesia Católica. Sí, pero es que también hay razón. Es que la Biblia nos prohíbe la vida que vive el catolicismo. Hijitos míos, pero no es para que se estén yendo en otros caminos. Ahí está la Virgen de Guadalupe, poderosa, milagrosa, que ella hace muchas cosas para nosotros. ¿Por qué se van a estar yéndose en otro lado? Padre eterno, son nuestras imágenes que nosotros debemos de adorar, de venerarlos y aún obedecer lo que ellos nos enseñan. Los hilos de ellos no, son plata y oro. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos, vea la palabra. Oiga usted, de Dios. Pues es que la gente sé lo que dice. Pero No, si es que palabra muchas de veces Dios. también, es palabra de Dios. muchas veces también, es que a veces ustedes, hijitos, están aquí en sus casitas y no se mueven para ir a las misas, para que ustedes escuchen lo que se aún enseña en la misa, en la iglesia católica, que es la que nos lleva a pensar de lo que qué vamos a hacer. Lo agradecemos por sus palabras, pero dice aquí la Biblia, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Pues bien, mi hermano Pastor Hugo Esponda, la historia nos sigue contando que vinieron también misioneros. ¿Cómo fue la vida de estos misioneros? ¿De dónde venían? ¿Y a qué venían a esta región? Gracias, hermano, por la pregunta. Es muy importante. Dios no deja a medias sus trabajos. Él hizo provisión de las cosas necesarias para que su evangelio enraizara y prosperara. Uno de los primeros misioneros que vinieron a estas tierras en
lugar de Jacán, se llamó José Cofin Sánchez. Era un pastor y misionero que por parte del padre era de nacionalidad norteamericana, pero por la madre tabasqueña. Esta persona fue designada por la Asamblea General para venir a Chiapas y fue el primero que hizo los recorridos en todo el estado de Chiapas, incluyendo esta zona. Él fue el primer misionero y vino a esa zona en el año 1921, en agosto de 1921. Él traía la consigna de completar la obra del Evangelio. Llegado hasta este lugar, he tenido información de que aquí hay hermanos recién convertidos que conocieron la palabra de Dios en las fincas cafetaleras del Soconusco. Capacitando a las personas convertidas y realizando bautismos de acuerdo al mandato del Señor. Además de eso, también él procuraba que todos los hermanos, las parejas que ya eran convertidas, también hicieran su boda eclesiástica. Esa fue la labor de este primer misionero, que es de bendita memoria para la obra en esta zona y en muchas partes de Chiapas. Hermano Pablo, creyente en Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. El segundo misionero fue una joven pareja de los estados del norte de Estados Unidos. Se llamó Juan R. Kempers y su esposa Mabel de Kempers. Este misionero también vino con una visión que, a fin de que la obra recibiera fortaleza y creciera y se desarrollara, él venía con el propósito, además de predicar y evangelizar, era de capacitar personas para que ellas mismas sostuvieran la obra en el lugar y además también proyectaran el evangelio fuera del lugar donde eran. Que Dios la bendiga, que la paz de Dios vaya con usted. Pocos años después del señor Kempers, también estuvo visitando aquí otro misionero que también era de la Iglesia Reformada. Él era el hermano Gerardo Vanenga. Este hermano también tenía la visión de consolidar la obra, dando estudios a personas que tenían vocación como predicadores y como evangelistas. Ellos fueron los primeros que formaron líderes, predicadores, que hoy llamamos obreros y evangelistas para esta vasta región de las Margaritas y Comitán, y Independencia también. Y las fuerzas de mi corazón, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Vino también ya un pastor ordenado de la iglesia presbiteriana, el presbítero Daniel Aguilar Ochoa. Este hermano fue uno de los primeros pastores de la iglesia presbiteriana en Chiapas. Él también vino para fortalecer la enseñanza de la palabra de Dios y pues desde luego realizar las labores pastorales como son bautismo, profesión de fe, matrimonios, celebración de la Santa Cena. Hermano Hugo Esponda, ¿cuál es el desafío para hoy en el tiempo de la iglesia presbiteriana y todo el cristianismo? Por la gracia de Dios llegamos en esta región a ser 28 iglesias, 26 por el Presbiterio Camino de Santidad,
otra iglesia Getsemaní de Colonia El Triunfo, la iglesia Príncipe de Paz de Colonia El Triunfo también, y en total en esta región somos 28 iglesias. Dios mandó a estos dos hombres, crecimos. Ahora, ¿cuál es el desafío de la Iglesia Nacional Presbiteriana a 100 años de su llegada? Creo que cambian los desafíos porque en aquel tiempo no había confusión de doctrina. Por otra parte, no había también la oposición más abierta de otros muchos factores contra el Evangelio. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que se ha dado ya la siembra, el cultivo, y estamos en la cosecha de la obra de Dios. Sin embargo, es también muy importante entender que esa cosecha tenemos que conservarla en su pureza para que satisfaga las necesidades profundas del ser humano. Quizá tengamos que volver al método más antiguo, que era de la conversación personal de la palabra de Dios. Eso en cuanto a continuar con la predicación. Trabajar, yo debo ir al dueño de la mies para que nos dirija, nos dé sabiduría, cómo podemos contribuir para que la iglesia reciba el sano alimento, la sana doctrina, la práctica de esa doctrina en la vida diaria, porque pues, es necesario que el Evangelio, la palabra Evangelio, la enseñanza del Evangelio y la práctica sean una misma cosa. Les pedimos a todos que podamos seguir orando por esta región donde hace 100 años llegó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Hugo Esponda, por todo el tiempo que nos ha prestado. Dios siga bendiciendo su ministerio, Dios siga ayudando y que pueda seguir escribiendo para futuras generaciones. Bien, buenas tardes, estamos aquí donde, según la historia que escribe el Pastor Hugo Esponda, estuvo aquí hace 100 años nuestro hermano Emiliano López Hernández, quien viniera a finales del año 1918 a trabajar a estas fincas, y precisamente aquí en la finca Mexiquito, y estamos en un lugar histórico donde esta casa era de los dueños, y gracias que nos encontramos con el que ahora es dueño de esta finca, el señor Reinan, y pues me gustaría escuchar, Reinan, le agradezco su amabilidad de que nos haya abierto la puerta de su casa y dado la oportunidad, y pues que presentáramos aquí para todo el pueblo presbiteriano, para toda la Iglesia Nacional Presbiteriana, pero sobre todo esta celebración que 100 años, que de aquí saliera la persona que Dios mandaría al lugar de Cajcam, de donde era originario el hermano Emiliano López Hernández, y ahí comenzara el presbiterianismo, y que ahora, gracias a Dios, somos más de 6,000 presbiterianos en esa zona: Comitán, Margaritas, Independencia, Trinitaria, que son los 4 municipios que abarca esta región, y gracias a que una persona de aquí le compartió el Evangelio al hermano, él entonces no era, pero ahora ya está en la presencia del Señor, Emiliano López Hernández. Entonces, gracias, don Reinan. Él es de origen alemán, lleva 40 años aquí en este país, sobre todo en estos lugares, y que Dios le ha permitido el llegar a tenerlo y tener un poco más. Entonces, ¿quiénes estuvieron aquí, don Reinan? Bueno, aquí eran las habitaciones de los empleados y había una tienda grande aquí donde era el punto de encuentro entre todas las fincas para comprar limas, machetes, todo lo que se pueden imaginar. Y la casa debe tener más o menos 125, 130 años, más o menos es la edad de esta construcción.
Entonces vamos a decir que aquí habitó el Señor, ¿cómo se llamaba? Entonces aquí llegó en los años más o menos 1910-11 una señora de las Margaritas, Carmen Pérez, y el señor Juan Bernstorff, que formaron aquí el matrimonio y después tuvieron cinco hijos, ¿no? Y él fue después un agricultor muy exitoso aquí en la zona, muy famoso. Queremos pensar que la señora también era... La señora era de la misma iglesia, y tengo que investigar, a lo mejor hay una relación aquí con el fundador de la iglesia en su lugar, porque ella vivió aquí en la misma época, ¿no? Pues bien, miren, pues qué dato histórico, gracias a Dios, que desde aquí, desde el corazón de la zona del Soconusco y de lo que fuera en su momento la finca El Mexiquito, pero ahora ¿cómo se llama? Ahora se llama Finca Fulda, se cambió de nombre. Finca Fulda. Es un lugar donde empezó el cristianismo en Alemania. Así es. Y ahora pues también se ha dedicado a otras plantaciones. Nosotros nos dedicamos ahorita al café todavía, y también al cultivo de flores tropicales, orquídeas y alturas. Pues le agradezco, don Reyman, por ese tiempo. Dios. toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Quiero hacer patente mi agradecimiento a la directiva del presbiterio y la comisión especial de festejos de estos 100 años por haberme permitido colaborar en la elaboración, más bien de la grabación de este video. Gracias, señor hermanos, y gracias a ustedes por la amabilidad que tuvieron de tomarme en cuenta. Dios les bendiga. Desde Cabañas El Bosquecito, ubicado a 20 minutos de Comitán, quiero agradecer desde este lugar muy hermoso, turístico, un lugar que debes conocer, un lugar que debes visitar. Quiero agradecer profundamente a todos los hermanos, hermanas, amigos que hicieron posible con su participación que este proyecto se llevara a cabo. Agradezco a mi familia, agradezco a la Iglesia Puerta del Cielo por darme el tiempo, por darme el espacio de poder realizar este proyecto, a todos los hermanos que colaboraron
en este cortometraje, a todos los pastores que participaron. Muchas gracias, hermanos. A todo el presbiterio Camino de Santidad, en nombre de la directiva que preside nuestro hermano pastor Samuel Arelí Pérez Velázquez, agradezco profundamente la oportunidad que me hayan dado de llevar a cabo este cortometraje. A la Iglesia Getsemaní, a la Iglesia Príncipe de Paz, por su participación a esta celebración 100 años cerca de ti. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples